Bien, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es una auténtica rareza. La base roedora. Es una especie de fábula moderna, ¿sí? Sobre una carrera que es a priori imposible. Totalmente. La París-Dakar roedora. Y el escenario es grandilocuente. Los campos elíseos, Imagínate la escena. con miles y miles de conejos de todos los colores listos para competir. Y enfrente, bueno, no enfrente, más bien detrás de todos, La especie invitada de este año, que es una única y majestuosa tortuga galápago. el planteamiento ya es un clásico llevado al extremo. La multitud ágil contra el individuo lento. David contra Goliat. Pero vamos, si Goliat fuera una marabunta de conejos y David pesara 300 kilos. Se moviera en cámara lenta, exacto. Exacto. Y nuestra misión hoy no es solo contar el cuento, que también, sino destripar la clase magistral de estrategia que se esconde detrás. Desde luego. Porque esto es, más allá de la anécdota, un manual sobre cómo enfrentarse a un problema que parece irresoluble. De hecho, para mí lo más fascinante no es la carrera en sí. No. Es lo que ocurrió meses antes de que sonara el pistoletazo de salida. El documento nos saca de París por un momento y nos lleva a las Galápagos. Al cuartel general del equipo de la Tortuga. Y ahí es donde se cuece todo. Ahí está la clave. Nos habla de un equipo de científicos, de estrategas, que analizaron a los rivales, el terreno, Las ediciones pasadas, que eso es fundamental. y llegaron a una conclusión que lo cambiaba todo. Una conclusión brutal. Dila. Competir por tierra era, y cito textualmente, una locura. O sea que la victoria era, sencillamente, imposible. Imposible. Y este es el punto de partida de cualquier estrategia que sea realmente brillante. No se hacen la pregunta estúpida, la de ¿cómo podemos hacer que nuestra tortuga corra un poco más? Claro, eso es un camino directo al fracaso. Es que es absurdo. La pregunta que se hicieron fue, aceptando que somos lentos por definición, ¿cómo podemos crear un escenario donde la velocidad de los conejos se vuelva irrelevante? Es que eso es cambiar el juego por completo. No se trata de jugar mejor, se trata de jugar a otra cosa. Es que calcularon que tardaría más de un año en llegar a Dakar. Un año. Y eso en línea recta y sin contratiempos, sin contar depredadores, la falta de comida, el calor. Vamos, que la ruta convencional no era un reto. Era una sentencia de muerte. Y una vez que asumes eso, que el camino principal es un callejón sin salida, tu mente se libera. Te obliga a buscar alternativas que nadie más está considerando. Exacto. Y se dieron cuenta de que su ventaja no estaba en las patas. Estaba en su propia naturaleza. El texto lo dice de una forma muy bonita. ¿Sí? Dice que ella era un ser de agua y tierra, un navegante nato. Ahí estaba la clave. Ahí. Vale. Con esto en la cabeza, volvamos a París. La escena es abrumadora. El Arco del Triunfo lleno de casas de apuestas. Todas pagando una miseria por los conejos, claro. La banca frotándose las manos. Los turistas grabando todo. Y la tortuga, que ya sabe su plan, se coloca en la última fila para no estorbar. Un gesto que todos los demás interpretan como debilidad. O como cortesía. Pero que en realidad es pura estrategia. Pura estrategia. No tiene ninguna intención de competir en ese primer metro. Su carrera empieza mucho, mucho después. Y entonces suena una explosión sónica. Arranca la estampida. Una marabunta de pelaje y tapas. Y es que ahora, sabiendo que ese camino es una trampa, la imagen cambia por completo, ¿verdad? Totalmente. Ya no vemos a miles de atletas valientes. No. Vemos un ejemplo perfecto de lo que se conoce como efecto manada. El sesgo de arrastre. Eso es. Todo el mundo sigue la misma estrategia porque es la que hacen los demás. Incluso cuando las señales de peligro son evidentes. Creen que la victoria está en ser el más rápido dentro del grupo. Sin preguntarse si el grupo entero va directo al precipicio. Y el precipicio llega rapidísimo. Apenas una hora después, cientos de conejos muertos en la carretera, víctimas del tráfico. Su mayor fortaleza, la velocidad, aplicada en el entorno equivocado, se convierte en su mayor debilidad. Es una masacre. Yo me pregunto si la autopista es la trampa. O si la verdadera trampa es la definición de éxito que todos han aceptado sin más. Buena pregunta. El problema no son los coches. Es la creencia de que solo se puede ganar corriendo por el asfalto. Mueren por ser predecibles. Exacto. Y mientras todo esto ocurre, ¿dónde está nuestra protagonista? Pues sigue en la línea de salida. Inmóvil, aguantando los flashes y, bueno, las burlas de los periodistas. Desde fuera la imagen es de parálisis, de no haber entendido nada. Pero lo que parece inacción es, en realidad, Paciencia estratégica.
Está dejando que el sistema se canibalice, que los competidores gasten toda su energía en una batalla que, como su equipo ya sabe, es imposible de ganar. No está perdiendo el tiempo. No, está esperando su momento. Está dejando que el caos se disipe para ejecutar su plan. Y ese momento llega. 36 horas después. Por fin. La tortuga se mueve. Pero aquí viene el giro que lo desmonta todo. En lugar de ir hacia el este, ¿Hacia la ruta oficial? se dirige al oeste, directa hacia el río Sena. Un momento. Al oeste. Al oeste, si Dakar está al sur, esto no tiene, ningún sentido. Parece que está abandonando. Para la lógica convencional, desde luego que no tiene sentido. Y la reacción es inmediata. La prensa deportiva pasa de la burla a la indignación. Claro, la acusan de hacer trampas, de desviarse, de no respetar el espíritu de la competición. Es que no pueden concebir que haya otra forma de llegar a Dakar que no sea esa línea recta que han dibujado en el mapa. Pero en cuanto toca el agua, ocurre la magia. El texto lo describe muy bien. Dice que su torpeza terrestre se transformó en gracia acuática. Y empiezan a dar río abajo usando las corrientes, a una velocidad que en tierra sería impensable para ella. Es que aquí tenemos un caso de libro de Lotrinestrategia, se llama competencia asimétrica. Explícalo. La tortuga no intenta ser un conejo un poco menos lento. Eso sería una batalla perdida. Claro. Lo que hace es redefinir el campo de juego. Traslada la competición de un entorno donde es débil, la tierra, a un entorno donde sus habilidades son insuperables. El agua. El agua, en lugar de jugar al juego de los conejos, obliga a que todos, sin saberlo, jueguen al suyo. Y la ruta que elige. Es una genialidad. Es una genialidad. Llega al Océano Atlántico y en lugar de ir directa al sur, que sería lo lógico, Gira al norte, hacia el Canal de la Mancha y más allá. una decisión que desde fuera parece un error garrafal, un desvío absurdo. Pero si miras un mapa de corrientes oceánicas, Tiene todo el sentido del mundo. Está aplicando la estrategia del judoka, no oponer fuerza contra fuerza. sino usar la energía del propio entorno a tu favor. Las corrientes son sus autopistas. Es que el documento detalla que sube hasta el Círculo Polar Ártico. ¿Para qué? Para alimentarse de sardinas y descansar. Es una parada en boxes. Una parada en boxes. Y una parada brillante. Va a un lugar con abundancia de recursos y cero competencia. Mientras los conejos que quedan vivos en tierra luchan por cada raíz y cada gota de agua. Que ya se está dando un festín en un buffet libre. Recarga energías. Es pura eficiencia logística. Pura eficiencia. Y después de eso coge otra corriente que la lleva directa hacia el sur, pasando por las Azores, Cabo Verde. Hasta la costa de Senegal. Convierte el océano entero en su aliado. Es increíble. La ruta que parece la más larga e ilógica es en realidad un atajo. Un atajo estratégico, sí, que aprovecha las fuerzas de la naturaleza. No lucha contra el sistema. Lo surfea. Exactamente. Ha logrado el máximo resultado con un esfuerzo relativo, simplemente por haber elegido el campo de batalla correcto. Y por tener la paciencia para ejecutar el plan. Y no dejarse influir por el ruido, por las burlas. Y así llegamos al desenlace, a la victoria silenciosa. La tortuga llega a la costa de Dakar en solo 35 días. Una paliza, muchísimo antes que cualquiera de los poquísimos conejos que pudieran haber sobrevivido. Una victoria tan aplastante y tan fuera de la norma que el sistema no sabe cómo procesarla. Los jueces, dice el texto, están desconcertados. Buscan tecnicismos legales para descalificarla. Claro, porque su victoria no valida la carrera. La ridiculiza. Expone que todo el planteamiento estaba equivocado de base. Y la consecuencia es drástica. Se suspende para siempre. La París-Dakar roedora se acaba. Su éxito no solo le da un trofeo, destruye el paradigma sobre el que se asentaba todo. Y aquí viene, para mí, una de las partes más reveladoras. A ver, La tortuga vuelve a casa como una leyenda, sí. Pero el texto subraya dos cosas. Primero, nadie se disculpó por las burlas y críticas. nadie. Y segundo, y más importante, nadie reconoció el trabajo en equipo y la estrategia que habían hecho posible su victoria. O sea, el mundo exterior no aprende la lección. No, simplemente lo archivan como una anomalía, como una excepción que confirma la regla y, a otra cosa, Es decir, que gana pero no convence. Es un final agridulce. consigue la victoria, pero no el reconocimiento de la inteligencia que había detrás. Exacto. Pero, ¿necesitaba ese reconocimiento? Yo creo que no. Y ahí está la moraleja final, la que el propio texto nos regala, La verdadera victoria no reside en los aplausos. sino en la satisfacción del trabajo bien hecho. Qué bueno.
Es que el equipo de la Tortuga no competía por la medalla o por el aplauso de la prensa que le había ridiculizado, Competían para validar su propia tesis. para demostrar que su estrategia era la correcta. Su recompensa fue el éxito de su plan. El trofeo era, en el fondo, lo de menos. Fue un éxito silencioso, interno. ¿Basado en la autoconciencia y la planificación? Resumiendo las ideas clave entonces, lo que nos deja la base roedora es una crítica brutal a la velocidad ciega frente a la paciencia estratégica. Sí. Nos enseña la importancia de conocer tus fortalezas y sobre todo tus debilidades para no competir donde no tienes ninguna posibilidad. Desde luego. Y por encima de todo, nos muestra el poder de redefinir un problema en lugar de aceptar las reglas que te imponen. La Tortuga no intentó ganar la carrera de los conejos. Creó la suya propia. Y, claro, la ganó. La ganó. Exactamente. Y esta historia nos deja pensando en los desafíos que enfrentamos, profesionales o personales. ¿Cuántas veces insistimos en correr la carrera de los conejos? ¿Cuántas veces nos obsesionamos con ser un poco más rápidos, un poco más eficientes? Compitiendo en los mismos términos que todos los demás, cuando quizá existe una ruta del Sena completamente diferente, Una solución que parece ilógica. pero que se adapta perfectamente a nuestras fortalezas. Quizá la pregunta que deberíamos hacernos más a menudo no es ¿cómo gano este juego? Si no, ¿Hay otro juego que pueda jugar?